Estudiantes, cordial saludo. Vamos a realizar una actividad muy interesante que tiene que ver con la construcción de una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, pero la vamos a realizar utilizando un método completamente diferente al que se venía utilizando anteriormente. Anteriormente habíamos trabajado la función contar puntos y para el cálculo de la frecuencia y algunas fórmulas sencillas para el cálculo de las demás columnas de la tabla de frecuencia. También habíamos utilizado el método de la tabla dinámica para realizar el cálculo de la frecuencia absoluta, pero en este caso vamos a utilizar un método diferente que se llama el método o la construcción de fórmulas utilizando nombres de rango y nombres de celda. ¿De acuerdo? Si en algún momento en el desarrollo de este video me toca interrumpir un proceso para retomar o realizar una actividad que de pronto se me olvide, pues me van a entender. Porque este proceso requiere como muchos detalles y hay cosas que se le pueden olvidar a uno. Entonces ténganme en cuenta eso, tengan paciencia y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a calcular o vamos a realizar esta tabla de distribución de frecuencias utilizando esta variable de esta base de datos de víctimas en incidentes viales. Y la variable es obviamente clase incidente. Esta es una variable de tipo cualitativo, ¿cierto? Para poder ver cuáles son los valores de la variable, entonces vamos a utilizar este método. Nos vamos a ubicar acá en el menú datos, y en el menú datos está el botón de filtro. Miren que apaga y enciende los desplegables para ver en este caso los valores que hay en cada una de las columnas. En este caso voy a mirar acá, despliego y observo cuáles son los valores que adopta la variable: atropello, caída ocupante, choque, incendio o volcamiento. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a crear una hoja nueva utilizando este botón. Le voy a dar doble clic y voy a colocarle el nombre de tabla frecuencia. Listo. Listo. Ok. Otra de las cosas que voy a hacer, como vamos a utilizar un método diferente, otra de las cosas que voy a hacer es que voy a utilizar o a colocarle nombres a las cosas. En este caso le voy a colocar nombre a esta columna. Entonces desde acá la voy a seleccionar, Shift Control, tecla direccional hacia abajo, y utilizando este sitio se llama específicamente cuadro de nombres, le hago un clic y entonces le borro la referencia de celda y la voy a llamar incidente. Listo. Enter. Entonces esa columna ya se llama incidente. ¿De acuerdo? Y vamos a ir acá y vamos a copiar y pegar o a digitar, como sea, cada uno de los valores que hay acá. Entonces en este caso me voy a ir acá y empiezo atropello. Entonces vengo acá, me voy a ubicar aquí y entonces voy a colocar aquí el valor variable. Listo. Vamos a recordar que el valor de la variable aquí en la guía de aprendizaje número 1, entonces vamos a aprender el valor de la variable va a tener la letra X sub i. Vamos a recordar, perdón, que tiene la letra X sub i. Entonces vamos a hacerlo. El valor de la variable es X sub i. ¿Listo? Ok. Y empezamos con atropello. Recuerden que esto hay que digitarlo sin espacios, exactamente como está aquí, porque si no, los resultados nos pueden salir en cero. ¿Listo? ¿Qué otro valor hay? Entonces, mejor dicho, lo voy a hacer así para no tener problema de nada. Selecciono, quito la selección de todo, selecciono caída ocupante, y acá lo voy a seleccionar, control C, y vengo acá y lo pego. Listo. Es una manera de que voy a la fija y no voy a tener ningún error. Ahora es choque, ¿cierto? En vez de digitarlo, lo hago de esta manera, choque. Y lo vengo y lo selecciono de acá, control C, vengo acá y lo pego. Parece el proceso más engorroso, pero eso sí,
vamos a la fija. Ese es entonces incendio, control C, control V. El que sigue, en este caso es otro. Quiero asegurarme que la palabra que estoy colocando acá es la correcta. Control C, control V y obviamente la última sería entonces volcamiento. Aquí está, lo selecciono, control C y lo pego. Y ahí tengo entonces los valores de la variable exactamente como están en la base de datos. Vuelvo nuevamente acá y quito y aplico, la selección de todo para que me aparezca todo nuevamente, la base de datos completa. Entonces ya tengo acá el valor de la variable. Voy a colocar esta fila un poco más alta, que se vea así. Inclusive puedo aprovechar y decirle que me la coloque centrado, alineado en el medio, en negrita. Bueno, inclusive le puedo colocar desde ya todos los bordes. Incluso puedo a estas filas seleccionarlas desde el encabezado de fila y tomarlo desde acá y ampliarlo o aumentar el tamaño de todas estas filas de manera tal de que no me quede tan pequeño. Voy a seleccionar esto acá, voy a colocarlo centrado, alineado en el medio y listo. Voy a continuar acá, voy a ampliar esta columna. ¿Listo? Ok, ¿con qué continúo? ¿Con qué continúo? Continúo entonces con la frecuencia absoluta. Entonces, acá, la frecuencia absoluta la voy a calcular, entonces, voy a colocar acá frecuencia absoluta. Voy a colocarlo así, frecuencia alt, la tecla alt de la izquierda, tecla alt, enter, absoluta. ¿Listo? Y lo vamos a denominar con F sub I. F sub I minúscula. ¿Listo? Enter. Miren cómo queda y le voy a copiar el formato de acá. Espero que no me dañe nada. Pues se me lo dañó. Le voy a dar doble clic y ahí me lo arregla. Listo, perfecto. Listo. Ahora la voy a calcular. La voy a calcular utilizando, recuerdan que a esta columna le puse un nombre, se llamaba incidente, ¿cierto? Entonces me voy a ubicar aquí, me voy a ubicar acá y voy a calcular la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago de esta manera. Me voy a ir por donde dice fórmulas, me voy por donde dice más funciones, me voy por donde dice estadísticas, contar puntos y obviamente Excel me pide a través del argumento de función contar puntos y me pide el rango, o sea, dónde voy a hacer el conteo con el criterio. Entonces, en este caso, vengo acá estoy en rango, vengo acá a fórmulas y aquí en fórmulas este botón está habilitado, esta opción, la despliego y selecciono incidente. Entonces él ya que hizo, cogió todo lo que había en la columna de incidente. Y en criterio voy a seleccionar lo que haya aquí, lo que haya acá. Listo. Inmediatamente miren que me da el resultado, ¿verdad? Inmediatamente me da el resultado. Entonces ya sé que voy bien. Entonces le voy a dar a aceptar y observen que ahí está el resultado. Antes de hacer el auto llenado, le voy a decir que por favor me coloque todos los bordes centrado, alineado al medio y que aquí en formato de número me aplique número con 0 decimales y usar separador de miles. ¿Correcto? Entonces le doy a aceptar y ahora sí, como ven, le puedo dar auto llenado y miren cómo quedó. Listo. Ahora, aquí me faltó obviamente colocarle, voy a seleccionar y le coloco todos los bordes y miren cómo va quedando la tabla de distribución de frecuencia. ¿Listo? Ok. Una cosa muy curiosa es este que va a dar obviamente un dato muy bajito con respecto a los demás, o por ejemplo con respecto a choque. Miren, aquí yo solamente dio 24. ¿Listo? Muy bien. ¿Con qué continuamos? Continuamos entonces con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a ampliar esta columna y vamos a escribir aquí frecuencia absoluta. Al enter presiono la tecla alt, la tecla enter, acumulada.
y esa la vamos a identificar con la tecla, perdón, con la letra F mayúscula, F sub I, Enter. Y le voy a copiar el formato de acá, copiar formato, se lo ubico acá, y recuerden que este es el botón para copiar formato. Yo arrastro el formato de aquí para acá, me paro acá, copiar formato y se lo aplico acá. ¿Listo? Ahora, voy a copiar el formato de esta celda en esta celda antes de hacer la fórmula. Entonces me paro acá, copiar formato y se lo aplico acá. Listo. Y ahora, miren la potencialidad de este copiar formato. Yo no tengo que volver a hacer todo lo de número, lo de bordes, lo de esto. No, inmediatamente ya queda todo. Listo. Muy bien. Ahora, entonces, frecuencia acumulada, le voy a decir igual y le voy a decir, a ver, tráigame este valor, esta referencia de celda E7, me la trae para acá, le doy Enter y ahí está. Y le doy doble clic en el icono, perdón. Ahora le voy a decir igual que me traiga el valor de arriba, F7, más el valor de esta referencia de celda, en este caso E8. Y le doy Enter y voy a copiar el formato de aquí para acá y ahora sí le puedo dar autollenado. Y ahí está. Obviamente, aquí como estoy acumulando los valores, este último me va a dar todos los valores, todos los valores o todo el conteo, más bien todo el conteo de todos los datos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ampliar esta otra columna para que podamos continuar. Listo. Vamos ahora a calcular la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es una fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos de estudio. Entonces, para eso, entonces vamos a colocar aquí frecuencia relativa. La voy a colocar frecuencia al Enter relativa. Y entre paréntesis voy a colocar, en este caso, N sub I en minúscula. ¿Listo? Enter. Voy a copiar el formato de aquí para acá. Y listo. Ok. Ahora, ¿cómo se calcula? Primero voy a hallar el total de todos de la suma, la suma total de esta columna de acá y la voy a colocar acá. Voy a ampliar esta fila, hacerla más alta y aquí voy a colocar la palabra total, la voy a colocar alineada a la izquierda en negrita y acá voy a calcular esa suma. Entonces esa suma la calculo utilizando este icono por acá por inicio, este icono de sumatoria, le hago clic, Excel inmediatamente identifica qué es lo que quiero yo sumar, ahí está la fórmula y le doy Enter y ahí está el resultado. Voy a copiar el formato de aquí para acá y le voy a agregar una negrita y le voy a agregar un color de fondo para que identificarla un poco mejor. ¿Listo? Este es el total. Acuérdense que esto se calcula con el número de datos entre el número de datos del estudio. Este es el número total de datos del estudio. En este caso para mi base de datos es 230.999. Listo, entonces la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido la frecuencia, el total de los datos, ¿cierto? Entonces, igual, cojo la frecuencia absoluta dividido este valor. Este valor hay que asegurar la celda, la referencia de celda, porque al hacerle autollenado, lo que me va a ocurrir es que esta celda empieza a bajar, entonces el cálculo me queda mal. Entonces le tengo que dar F4. Recuerden que para los computadores portátiles tienen que darle FN, F4 y se convierte la referencia de celda en absoluta, se le da Enter, ahí está el cálculo. Vamos a colocarlo centrado, alineado al medio, con todos los bordes y le voy a decir autollenado y ahí está. Si quieren le pueden disminuir el número de decimales, pues tranquilamente podemos utilizar este botón. Miren, aquí está aumentar decimales y disminuir decimales. Le voy a hacer un clic
para disminuirlo y se lo voy a dejar en 3 decimales, inclusive en 2. Ahí está, en 2 decimales. ¿Listo? Ok, perfecto. Recuerden que la frecuencia relativa en realidad es una proporción. Entonces yo podría decir que el 0,17 de los datos están en la categoría de atropello. ¿Sí lo ven? El 0,15, caída ocupante. Miren, esta como era tan pequeña dice que 0,0 y es porque seguramente la proporción necesita aumentar el número de decimales para que me muestre algo. Miren la cantidad de ceros que hay antes porque obviamente es muy pequeñito. Ahí se los tengo que aumentar pues obligatoriamente porque si no se muestra como si fuera 0,0. Listo. Vamos a ampliar nuevamente esta columna de acá y continuamos. Vamos a continuar entonces con la frecuencia relativa acumulada. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí. Frecuencia relativa al enter acumulada. ¿Listo? Y la vamos a denominar con N sub I mayúscula. ¿Listo? Enter, copiamos el formato, lo copiamos acá y acá lo que vamos a hacer es, inclusive puedo coger esta fórmula de aquí, esta de aquí, copiarla, estas dos fórmulas de aquí, copiarlas acá y darles autollenado. Miren que es cierto, miren. Control C, la selecciono, miren la selecciono, Control C, vengo acá, las pego, listo, y aquí hubo un error, vamos a ver, G7, él está cogiendo G7, claro, era esta la que tenía que coger, sí, es correcto, G7, muy bien, lo que tengo que copiar es el formato de aquí, copiarle el formato de aquí y ponérselo acá, vean que sí es cierto, ¿sí ven? Listo, y ahora lo que voy a hacer es que a esta última celda le voy a hacer autollenado. ¿Qué va a pasar? Que esta última celda debe dar 1, claro, que esto es una proporción de 0 a 1, este es 0,17, este es 0,76, este es 0,93, bueno, listo, ok. ¿Qué sigue? Bueno, esta situación que aparece aquí en Excel, la podemos quitar simplemente seleccionando, aparece este botón o este icono, lo desplegamos de advertencia y le digamos, omítame ese error, que ahí no hay ningún error. Listo, continuamos. Vamos a aumentar el tamaño de la columna y vamos a continuar. ¿Vamos a continuar con qué? Con la frecuencia porcentual y vamos a decirle entonces frecuencia al enter, porcentual y la vamos a denominar con H sub I, minúscula, H sub I. ¿Listo? Enter. Copiamos el formato de aquí para acá. Recuerden que esto es en porcentaje. Listo, enseguida lo hacemos. Y es coger la frecuencia relativa, pasarla para acá y mostrarla en términos de porcentaje. Entonces eso voy a hacer. Igual, traigo esto para acá, lo pongo acá, o sea, esta es la fórmula, así de sencilla, la voy a decir centrado, alineado al medio, con todos los bordes, pero le voy a decir que es estilo porcentual. Le hago clic y miren que aparece 17%. Y le hago simplemente autollenado y ahí me quedo. ¿Correcto? Recuerden que esto aparece como el 0% porque esta cifra es muy pequeña. Si yo ya quiero mostrar algo, tengo que aumentarle el número aquí de decimales. Hasta que aparezca, miren, por ejemplo. Ahí está. Listo. Ok. Bueno. Y por último, vamos a hablar de la frecuencia. Vamos a ampliar esta columna. Y vamos a hablar de la frecuencia porcentual al enter acumulada y la denominamos con H sub I. ¿Listo? Enter. Vamos a copiar el formato, lo ubicamos acá y lo que hacemos acá entonces es utilizar, como ya tenemos esta fórmula de la frecuencia acumulada, esta nos sirve, esta también nos sirve, pues la podemos copiar, seleccionar acá, copiar y pegar acá, o seleccionar acá, copiar y pegar acá.
Cualquiera de las dos nos sirve. Miren que es verdad, voy a utilizar esta. Control C, la voy a pegar acá. Solo que lo que necesito es cambiarle el formato. Entonces voy a seleccionar aquí el formato, y ahí está. Y esta última celda simplemente lo que tengo que darle es doble clic o autollenado, arrastrando, le voy a dar doble clic, debe llegar al 100%, y para quitar esta advertencia de error, que no es ningún error, simplemente selecciono, vengo a la advertencia y le digo omítame ese error. Listo. Y como pueden observar, hemos construido una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados de víctimas en incidentes viales. Bueno, hay otra cosa que podríamos hacer y es por ejemplo, le voy a aumentar el número de filas acá. Me voy a parar bueno, aquí hay suficientes. Listo, entonces miren donde yo me había ubicado inicialmente. Entonces miren lo que voy a hacer acá. Voy a seleccionar estas filas, miren, estas celdas, ese rango de celda, y le voy a decir, vea, combíneme todo eso, combinar y centrar, este botón. Y entonces voy a colocar tabla en mayúscula, tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Listo. Al Enter. En este caso, entonces, víctimas en incidentes viales. Al Enter. Y le voy a decir, este corresponde, le voy a dar Enter un momentico para mirar bien el nombre de la variable, clase incidente. Entonces le voy a decir aquí otra vez doble clic y vengo acá abajo y le voy a decir entonces clase variable en estudio, dos puntos, clase de incidente. Clase de incidente. Y Enter. Listo. A este título de acá le voy a colocar todos los bordes, pero le voy a colocar borde exterior grueso. Le voy a colocar una negrita. Le voy a colocar, por ejemplo, la letra un poco más grande, solo un poco más grande, en 12. Y le voy a colocar un color de fondo muy sencillo, muy tenue. Veanlo acá. Y listo. Ahora, otra cosa que podría hacer es seleccionar acá y colocarle un color de fondo. También a esto de acá podría ser este o podría ser este más o menos. Listo, este está bien. Y creo que con esto hemos terminado. Voy a colocar acá todos los bordes para que se vea bien. Y como pueden observar, tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados, víctimas, aquí hay un error de digitación, le doy doble clic, víctimas, en incidentes viales, variable en estudio, clase de incidente. Como ven, excelente trabajo, espero que este material sea bastante útil. Chao, chao.